Denuncia muy contundente que se está conociendo en estas horas contra el Opus Dei. No es habitual que se haga una investigación y que se logre apuntar y conseguir testimonios de exnumerarios, porque así se los llaman, numerarios y numerarias, a los que forman parte de esta congregación ultra religiosa que ya fue apuntada en su momento por el Vaticano. En instantes van a ver ustedes detalles justamente de las acusaciones, pero vamos a repasar qué es el Opus Dei. El Opus Dei es una congregación fundada en el año 1928 por este hombre que ustedes ven allí, que es José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote español que también fue canonizado por la Iglesia Católica. Van a ver en instantes las acusaciones, van a ver en instantes detalles que un colega, que un periodista logró determinar. Pero ¿qué hay detrás del Opus Dei? Viven con estos tres preceptos estructurales: con un compromiso de castidad, viven con un compromiso de pobreza y viven con un compromiso de obediencia. Viven justamente en residencias que dependen del Opus Dei, pero hay un detalle fundamental. El Opus Dei le pide a sus numerarios o a sus numerarias que ingresen en la sociedad, que, no sé si la palabra adecuada es que se infiltren, sino que se mimeticen y que sean parte de la sociedad. Como contaba, viven en residencias, pero deben de a poco insertarse en distintos lugares para ir manteniendo esas promesas que anteriormente repasábamos. Y se acaba de conocer una investigación muy contundente que hizo un colega, que es Nicolás Cassese, que cuenta, entre otras cosas, ¿sí? Voy a ir a los puntos en concreto que se denuncian, porque es la primera vez que se conocen detalles de exnumerarios y exnumerarias que efectivamente apuntan y hacen mención a abuso de poder, hacen mención, atención con esto, a manipulación psicológica. Se habla incluso de suministro de psicofármacos para algunos de sus integrantes para mantenerlos, entre comillas, sedados, facilitación justamente de antidepresivos, y de un sistema de inteligencia interno que involucra fichas secretas de cada uno de sus integrantes. Está en línea Nicolás Cassese, que llevó adelante esta investigación para el diario Clarín, es colega del diario La Nación, es colega y editor del diario. Nicolás, Facundo Pastor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, primero felicitaciones por la investigación y contanos un poco, ¿cómo llegaste a dar con estos primeros datos? Bueno, muchas gracias. Básicamente, como habías contado, me parece antes, esto surge de una investigación que habíamos hecho el año pasado. Hay una categoría, vos bien dijiste, están los numerarios y las numerarias, que son aquellos que hacen compromisos de castidad, de obediencia, y viven en las residencias, pero trabajan en la sociedad civil, por ser periodistas, ingenieros y demás. Bueno, la idea es que de esos lugares en la sociedad evangelicen. Pero también hay otra categoría, que son las de las numerarias auxiliares, Sí. que trabajan en tareas más bien de servicio doméstico, limpieza. Son mujeres, y la denuncia el año pasado era básicamente que las habían traído de lugares de mucha pobreza. Sí. Ellas dicen que engañadas con la promesa de una educación, pero que finalmente las habían educado en cuestiones de tareas domésticas, de limpieza, y las habían empleado sin pagarles un salario en la residencia. Ahora, Nicolás, estamos hablando de una congregación católica que ya había estado en su momento incluso señalada o en la mira del propio Papa Francisco, del propio Vaticano, y esto no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, a cosa de un par de meses el Papa Francisco sacó un decreto, un motu propio. No soy muy lego en las cuestiones de la Iglesia, pero básicamente lo que hizo ese decreto cercenó el poder del Opus Dei y de alguna manera redujo la influencia de su líder. Claro. O sea, que el Papa ya le puso un aviso de que hay algo de las prácticas del Opus que no le gusta. Claro. Y bueno, lo que te decía, la denuncia de estas numerarias auxiliares disparó los periodistas, como bien sabés, solemos recibir información de manera reservada. Bueno, y a partir de las numerarias auxiliares empezaron a surgir, a aparecer testimonios ya no de numerarias auxiliares, sino de numerarios y numerarias, que son como la esencia, el corazón de la institución, donde hablan de esto que vos nombrabas antes, de un sistema muy estricto, opresivo,
dicen ellos, de control de voluntades y de Claro. manipulación Ahora, ese psicológica. sistema, Nicolás, que vos bien describís en la investigación que hiciste, ¿tiene que ver de alguna manera con una mirada, si se quiere, ultracatólica, o es más de control a los que ellos consideran sus numerarios o sus numerarias? A ver, la explicación, hablé con muchas personas, la explicación acerca digamos, lo que el Opus Dei dice, que estos testimonios son, digamos, pueden ser algunos errores, hablamos ahí con el encargado de responder a las críticas, son errores o algunas malas prácticas de algunos personajes específicos. Claro, ahora, pero metete en esas malas prácticas. ¿Qué hacían? Supongamos, a ver, estamos hablando, insisto, una congregación de la Iglesia Católica muy fanática, muy fanatizada. ¿Qué hacían con sus miembros, por ejemplo? A ver, básicamente hay dos puntos centrales que resultan críticos en la organización. Una tiene que ver, en el Opus Dei cada miembro, cada numerario y numeraria, como bien decís, viven en residencias y tienen lo que le llaman un director espiritual. Sí. El director espiritual es como una especie de confesor, pero es importante aclarar que no son confesores, o sea, no son necesariamente un cura, por lo cual estaría protegido por el secreto de confesión, pero con el cual hablan todas las semanas. O sea, y la idea es que es una charla muy descarnada, donde se comentan debilidades o qué les está pasando, una especie de psicólogo in-house dentro de la propia residencia. El problema, que lo comentaron algunos que incluso ejercieron esa función de directores espirituales, es que ellos elaboran una ficha, un informe de esas conversaciones y dentro de la organización lo utilizan, después se lo dan al director de la propia residencia, las autoridades, y esa información, que tiene todos unos códigos para establecer diferentes cuestiones que allí se hablan, la usan en la forma de encauzar, si se quiere, o recomendar la vida de estas personas. Claro. El otro punto que también es muy crítico es que muchos entran muy jóvenes a esta organización y el proceso es muy similar, rondando los 20, quizás 30 años, entran en crisis, porque es una vida muy compleja. Por un lado están insertos en la sociedad, pueden ser compañeros en una redacción o en una universidad o donde sea, pero por otro lado vuelven a una vida muy estructurada, muy rígida dentro de las residencias, con horarios, con impedimentos para hacer esto y aquello, y eso muchas veces les genera una crisis. Claro. Yo decía crisis, inicialmente que hay un deber o una obediencia de castidad, de pobreza, de vivir justamente en residencias, pero que sí hay como una condición que vos explicás muy bien en la nota, que es que tienen que insertarse en la sociedad. Yo usé la palabra por ahí un poco dura, infiltrarse, mimetizarse con la sociedad, porque son laicos en definitiva. Son laicos, digo, infiltrarse. Es explícito y tampoco, digamos, no necesariamente no es incorrecto. O sea, ellos consideran que tienen algo para aportar en la sociedad y digamos, que tiene que ver con la evangelización. Y sí, o sea, la idea de Escrivá, cuando el fundador de la obra, era los frailes o las órdenes religiosas están guardados y su influencia es relativa, no tienen cambio. Si vos tenés un profesional inserto con este ideario cristiano, su capacidad de influencia es mayor. Totalmente. Ahora, Nicolás, es muy interesante. Yo recomiendo que busquen la nota. Ahora vamos a ver la réplica y el comunicado del Opus Dei en un minuto, pero generalmente está asociado incluso el Opus Dei al poder. A gente de mucho poder. Sí, digamos, trabajan en la Argentina, por lo pronto tienen organizaciones de la Universidad Austral, el Hospital Austral, el IAE, que es una escuela de negocios. Su forma de operar en la sociedad es, también con esta idea de poder generar un mayor efecto, es generar, educar líderes, influir en espacios de poder. Digamos, ese es el ideario, y ellos detectan siempre aquellas personas que pasan por la universidad o por sus universidades o su escuela de negocios que les ven más potencial
para cumplir esta misión. Claro. La síntesis o el concepto de la idea de una trituradora psicológica me pareció muy significativa y que describía. Voy a ir al comunicado del Opus Dei. Te quiero preguntar, Nicolás, si recibiste presiones a la hora de publicar esta investigación, porque es de una valentía importante, repito, porque está asociada habitualmente esta organización a mucho poder, al poder político, al poder empresarial. A ver, yo trabajo en el diario La Nación hace mucho tiempo y tengo mucha banca, por así decirlo, de mis editores. Sí, o sea, son temas complejos, por como bien decís, es una organización con mucho poder. Por ahí en la anterior nota sí fue un poquito más compleja, pero en esta ya había un camino recorrido y bueno, o sea, no es a veces, digo, hay notas más fáciles de publicar. Seguro. Eso nos pasa. Pero la verdad que hay que destacar la valentía de mis editores. Totalmente, y que lo hayan publicado. Fíjate que el Opus Dei responde diciendo que es una institución de la Iglesia Católica con fines exclusivamente espirituales, y toda su actividad, de la que participan decenas de miles de hombres y mujeres en más de 70 países, se dirige a tratar de ayudar a las personas a profundizar en su vida cristiana, en la oración, el trabajo, la vida familiar y social y el servicio a los demás. Las 3 personas que presentan testimonio en la investigación de Nicolás, cuenta el comunicado de defensa que hace, o la réplica que hace el Opus Dei, cuentan vivencias negativas que ocurrieron hace más de 20 años. Ahora quiero que me profundices si esto es tan así, ¿no? Bueno, conocer estas experiencias nos llena de dolor, escuchar sus testimonios nos mueve a seguir profundizando, es como en cómo mejorar los modos de acompañamiento, formación, etcétera. Acá hay una intención clara del Opus Dei de hablar de testimonios viejos. Esto no es tan así, ¿no? A ver, el testimonio sigue la misma línea. Nosotros hablamos antes de publicar la nota, como buena práctica periodística, fuimos a buscar la versión del Opus Dei, hablamos con Marcelo Posidente, que es el numerario encargado de todos las personas que viven, los numerarios que viven tanto en Argentina, Paraguay y Uruguay. Y la línea básicamente es la misma. Que bueno, que son estos testimonios, que son casos aislados y que no representan un accionar difundido dentro de la institución. A ver, el punto es, estos 3 son los que hablaron en ON, o sea, los testimonios para esta nota son 19, digamos. Claro, o sea que, espera, aclará eso, porque si no parece que es una historia que vos construís en base a un testimonio. Vos consultaste 19 personas, de las cuales, como siempre en la práctica periodística no sucede, algunos nos brindan un testimonio ON, quiere decir, le contamos a la gente, algunos se animan a decir nombre, apellido y brindar su testimonio ante un grabador, ante una cámara, algunos te brindan un testimonio off, quiere decir, prefieren que su identidad no sea difundida, publicada, pero sí te brindan un testimonio, lo cual para la práctica periodística es tan válida como aquel que se anima, ¿no? Ahí están en tu criterio periodístico establecer, son 3 argentinos en ON, más 2, son 5 en ON y más 14 en OFF, básicamente. Claro. Igual, más allá de los números, porque digamos, podrían ser 20, 25, da lo mismo. El punto es, vos como periodista tenés que establecer hasta qué punto lo que vos estás recibiendo es la experiencia aislada de una persona y que no representa Dios, porque todos podemos tener malas experiencias. Que no es lo que vos concluís o analizás después de investigar mucho. No, por eso. El punto es, también hay, insisto, la responsabilidad cuando uno escribe, y especialmente en estos temas. Y es la pregunta que yo le hice específicamente a Posidente, que yo creo que la respuesta no es la que me dio él. Él me dice, yo le pregunto, ¿estos son episodios aislados o representan una forma de operar que está haciendo ruido, que está rota dentro de la institución? Él me dice, son episodios aislados. Yo creo, por los testimonios que recibí, que hay algo que no funciona. O sea, algunos de los que me hablan lo que me dicen básicamente el concepto es, son personas convencidas de lo que hacen, o sea, convencidas de que es la voluntad de Dios, incluso lo que hacen, pero es tan férreo, tan opresivo, tan estricta su manera de operar que terminan dañando gente. O sea, que hacen daño. Seguro. Y eso, por eso lo publicamos, si fuesen testimonios que consideramos que son aislados. Seguro. Nicolás, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Gracias y felicitaciones por la investigación. Gracias. Gracias por la